Presidenciables por aquí y por allá que aparecen, uno levanta una piedra y aparece un presidenciable de eso, del comienzo de la campaña del plebiscito. Hoy ya hay propaganda respecto al apruebo y al rechazo. De todo eso vamos a conversar con nuestros invitados de esta mañana. Estamos junto a Carmen Ibáñez, exdiputada, exembajadora, hoy día de vuelta en Renovación Nacional, ¿no es cierto, Carmen? ¿Qué tal? Buenos días. Sí, buenos días, Montserrat, ¿cómo estás? Buenos días, Julio César, también. Oye, ese fondo es un fondo virtual. Así es. Es un fondo muy decorativo. Estamos también junto a Paulina Núñez, diputada de Renovación Nacional, y a Heraldo Muñoz, quien es el presidente del PPD. ¿Cómo están a los tres? ¿Me escuchan? Muy bien, muchas gracias. Ya. Vamos de inmediato. ¿Qué le parece esta lluvia de candidatos a Heraldo Muñoz? ¿Qué le parece la lluvia de candidatos? ¿Qué le parece la frase de Evelyn Matei? Que ante la autodefinición que se hizo Joaquín Lavín el fin de semana como un socialdemócrata, Evelyn Matei dice en el día de ayer, y lo cita ahora La Tercera, decir cualquier cosa con tal de ser más popular y ganar una elección es peligroso. Eso es populismo, dice Evelyn Matei. ¿Qué opina usted, Heraldo? ¿Está con Evelyn o está con Lavín? Bueno, con el compañero Lavín será. Exacto. Bueno, yo creo que este no es un momento de candidaturas, ¿sabes? Porque hoy día justamente iniciamos un proceso histórico que es la campaña para el plebiscito, donde yo estoy por el apruebo y una convención constitucional. Y espero que eso abra a un futuro donde las chilenas y chilenos podamos tener todos juntos una sola identidad respecto a nuestra Carta Fundamental. Eso es, creo que, la prioridad. Las candidaturas presidenciales o precandidaturas presidenciales después del plebiscito. Ahora no, centrémonos en lo fundamental, que es la unidad de todos los sectores que estamos por lo menos por el apruebo y la convención constitucional para hacer una campaña lo más intensa posible. Debiera ser muy austera porque no están los tiempos para campañas. Afortunadamente el Congreso aprobó una ley que va a limitar el gasto y las distribuciones, de modo que lo principal hoy día es el plebiscito, y esta es la primera vez desde que nació nuestra república que vamos a tener la oportunidad que las chilenas y chilenos puedan ir a votar y decir si quieren o no una nueva constitución y cómo sería en el caso que gane el apruebo, una mixta o una 100% elegida. Eso es lo importante hoy a mi juicio. Sí, Heraldo. Bueno, es bien importante lo que usted dice, y sería primera vez que si hubiese asamblea constituyente que mujeres podrían estar en la redacción de una constitución. Qué increíble parece decir esto, que mujeres participen activamente escribiendo esta constitución que hasta el momento en Chile solo hecha por hombres ahí en oficinas oscuras y cerradas. Oye, nos costó tanto, Julio César, dar esta pelea en el Congreso. Sí, pues lo sé. Bueno, la verdad es que le quería preguntar algo, porque usted dio una entrevista hoy día en La Tercera, donde se mandó una cuña bien buena, de la diferencia importante entre los planteamientos de algunos en este bloque. Dice, descarta primaria presidencial de toda la oposición y genera críticas en el sector, porque usted dice hay diferencias importantes como para meterlos todos en el mismo saco. Heraldo, en corto, en breve, ¿qué es lo que quiso decir aquí? Explíquele a la gente, a los ciudadanos que están viendo el matinal a esta hora de la mañana y que por diversas razones no compran el diario La Tercera. Bueno, primero yo no coloco los titulares y no he descartado nada. Yo creo que efectivamente hay que ir a una primaria unitaria de toda la oposición que comparta un proyecto de país, que comparta una plataforma de ideas, que comparta ciertos valores progresistas. Pero yo estoy abierto a que tengamos una primaria en tanto tenga contenidos, porque si se pretende gobernar a futuro, hay que hacer una propuesta al país. ¿Cuáles son los contenidos? Y no simplemente los rostros. Después se verán los rostros que encarnen esas propuestas. Así que aquí lo principal es una primaria unitaria o primarias diversas, pueden ser distintas modalidades, donde quepan todos, sin exclusión,
pero estemos de acuerdo en los contenidos de lo que se va a plantear el país. Eso es lo que dije y lo que reitero, que será la prioridad. Perfecto. Después del plebiscito. Hoy día es el plebiscito. Perfecto. Carmen Ibáñez, bueno, bienvenida al ruedo político. Hace bastante tiempo que no estaba retornado a su partido. Me imagino un partido lleno de matices, además. Carmen, ¿cómo lo ve? Porque RN por el apruebo, por el rechazo, se tratan de poner de acuerdo. Hoy día el ministro Monkever dijo, ¿no es cierto? Se ríe Paulina, pero el ministro Monkever dijo hoy día que él era social cristiano, él se sentía social cristiano y que votaba por el apruebo. O sea, mire, usted volvió a otro planeta, digamos, en la política, se fue de una forma y volvió a un Chile diferente. ¿Y por qué? Bueno, Julio César, bueno, muchas gracias por la invitación, saludar también a Heraldo, a Paulina y a todos los que están en sus casas viéndonos a esta hora, ¿no es cierto? La verdad, Julio César, que yo volví porque creo que estamos viviendo un momento que realmente es muy preocupante, donde estamos con unas cifras de cesantía gigantes, donde hay un estilo de hacer política que de verdad yo echo de menos los tiempos antiguos, en que la verdad que no había la tremenda diferencia de no ser amigos, de no tener respeto por el otro, de saber escuchar, hay mucha agresividad, mucha polarización, y creo que es importante ponerle paños fríos, que podamos sentarnos a conversar, porque yo creo que hoy día los chilenos lo están pasando muy mal. Con estas cifras de cesantía sabemos que hay mucha angustia en la familia chilena, y yo creo que nuestro deber como políticos, como gente que hemos estado en el servicio público o los que están hoy día, no me cabe ninguna duda que todos queremos lo mejor para los chilenos, y por eso creo que tenemos que estar unidos y con respeto, con diferencias, sí, pero trabajar por la gente. Carmen, sí, ¿aprueba? ¿Aprueba o rechaza? Mira, yo estoy por el rechazo por lo siguiente. Yo respeto la opinión de todos los chilenos y creo que vamos a tener que acatar lo que la mayoría quiera. Pero yo estoy por el rechazo porque creo sinceramente que no le va a cambiar la vida a los chilenos, que hoy día hay otras prioridades, como la cesantía que te estoy diciendo. Creo que gastar este dineral de plata en que estemos a lo mejor 2 años haciendo una nueva constitución, algunos hablan de hasta 3 años, donde va a haber una incertidumbre de en qué va a terminar esa constitución, lo que va a hacer que los empresarios de alguna manera no creen más fuentes laborales, que es lo que más se necesita. Entonces, a mí eso es lo que me preocupa, por eso que estoy por el rechazo. Es más, yo habría, y no te enojes, Heraldo, pero yo habría corrido el plebiscito para hacerlo junto con la elección municipal. Creo que hacer un plebiscito en medio de una pandemia, donde hay riesgo de que la gente se enferme, donde a lo mejor mucho adulto mayor se va a asustar de ir a votar, Montserrat. Entonces, esos son los puntos que yo creo que de alguna manera debiéramos conversarlos. No se trata de no hacer el plebiscito, por supuesto que hay que hacerlo, porque es lo que la gente, la mayoría quiere. Vimos un estallido social impresionante en octubre, que hay que escuchar a esa gente y tratar de evitar las desigualdades que hay, ¿no es cierto?, de oportunidades en este país, que yo creo que ya no pueden esperar más tiempo. Ya, lo interesante es que el principal conflicto está al interior de Renovación Nacional, quizás no conflicto, pero es el partido que tiene mayores diferencias internas respecto al plebiscito, porque Carmen Ibáñez va por el rechazo, Paulina Núñez va por el apruebo. Y a la vuelta de la pausa comercial, Paulina Núñez nos va a decir qué piensa de lo que dijo su correligionaria, su compañera de partido, Carmen Ibáñez. ¿Le cambia o no le cambia la vida a los chilenos una nueva constitución, por ejemplo? Vamos a la pausa y volvemos. Que es muy caro y que debiera hacerse en otra fecha. Son parte de las cosas que ha dicho Carmen Ibáñez de Renovación Nacional aquí en nuestro panel político. Saludamos a Pablo Vidal de RD, que se ha integrado en este momento. Pablo, gracias por estar con nosotros. Y le habíamos dejado formulada la pregunta a Paulina Núñez, quien es compañera de partido, que al contrario de Carmen Ibáñez va por el apruebo, Paulina. ¿Qué piensas de los argumentos de Carmen Ibáñez? ¿La Constitución le cambia o no le cambia la vida a los chilenos? Una nueva Constitución. Claro que le cambia. Oye, gracias, Montserrat. Pero lo primero que quiero decir, yo no he tenido la oportunidad de conversar con Carmen desde que supe que volvía al partido.
Así que decirle acá públicamente que habemos muchos y muchas que estamos muy contentos, ya espero que nos podamos tomar un café, pero cada vez hemos ido creciendo más en mujeres y lo que no puede ocurrir es que las perdamos. Así que de verdad, sinceramente, estoy muy contenta que vuelvas a tu casa, Carmen. Oye, lo segundo, Montserrat, en Renovación Nacional, nosotros en el último Consejo General del partido tomamos una decisión y se votó democráticamente. Ese es el máximo órgano de nuestro partido, de Renovación Nacional. No es la mesa directiva del partido, no es la comisión política, ni los diputados, los senadores, los alcaldes, ni mucho menos. Es un grupo de hombres y mujeres de más de 500 personas que representan a todas las regiones, y en esa oportunidad decidimos democráticamente que en nuestro partido efectivamente habían 2 posiciones y que no podíamos tomar una sola, porque no podíamos obligar a los que pensaban distinto que actuaran como si estuviéramos en un regimiento. Y creo sinceramente que hemos actuado con mucho respeto entre cada uno de nosotros. Hoy parte la campaña, cada uno está haciendo sus actividades, tomando nuestras fotos, los Zoom, las reuniones, en fin, porque lógicamente que tenemos una diferencia de forma, de cuál es el barco que estamos tomando para poder llegar el día de mañana a reformar Paulina, la Constitución. Pero hay mucha gente que hoy día se está preguntando de verdad muchas cosas frente a la Constitución. ¿Y por qué hay conceptos tan distintos respecto a que esto va a influir o no va a influir en la vida de los chilenos? Esa era la pregunta que te había formulado. ¿En qué medida una carta constitucional nueva puede influir en la vida cotidiana, en la calidad de vida, o puede no influir, según las distintas visiones que se tienen respecto a la función de una constitución en un país, finalmente? Montserrat, en nuestra Constitución se establece el régimen político que tiene nuestro país, que es un presidencialismo, y yo voy a continuar, que es agobiante, que es exacerbado, que tiene ahogada a la región y, por qué no decirlo, también tiene ahogado a Santiago. Yo represento a la región de Antofagasta y creo que tenemos que avanzar con mucha fuerza y con claridad también en un nuevo régimen político para nuestro país. Por ejemplo, un semipresidencialismo que lo hemos planteado desde hace bastante tiempo desde Renovación Nacional, y que eso no se discute modificando las leyes, no se discute vía administrativa a través de un decreto de algún ministro, tampoco se discute poniéndonos de acuerdo en un gran pacto nacional, sino que se discute reformando la modificación, por ejemplo, en esa parte. Y yo creo que eso, qué duda cabe, que le cambia la vida a las personas, porque a las mismas autoridades locales, distritales, regionales, no tenemos ni una posibilidad a veces de tomar decisiones. Hasta para pavimentar una calle hay que preguntarle al ministro de Vivienda y Urbanismo, o a veces hasta al MOP, para poder construir una carretera dentro de la región. Entonces creo que eso es algo clave, que le cambia la vida, que mejora la calidad de las personas y, por supuesto, de la región de nuestro país. ¿Y usted va por la convención mixta o la convención constituyente? En la segunda papeleta. En la constituyente, la convención constitucional. Oye, por 2 motivos, Montserrat. Primero, porque creo que es mejor elegir a un grupo de personas que esté dedicada exclusivamente a poder redactar o reformar, ¿cierto?, la Constitución. Y luego, además, porque creo que en nuestro Congreso hoy día hay una profunda crisis de confianza. Nadie está deslegitimando el Congreso. Pero hemos visto, para bien y para mal, cómo han actuado parlamentarios de todos los sectores políticos en este último tiempo. Y creo que eso incluso no les genera confianza a las personas. Y creo que elegir a hombres y mujeres que se dediquen exclusivamente a esto puede partir con el pie derecho para que escojamos o no tengamos, ¿cierto?, una discusión de desconfianza respecto a quién va a redactar o reformar la Constitución. Importante todo lo que estamos hablando, porque ya comenzó, ¿no es cierto?, y ya es ley, ¿no?, el periodo de propaganda, ¿no?, según establece el cronograma del servicio electoral. Ya es ley, ayer se trabajó hasta tarde, se legisló el proyecto que había mandado el presidente de la República, así es que ya está claro el tema del financiamiento de las campañas. Ya estamos, ya es, ¿no es cierto?, época de propaganda electoral. Se nos une Pablo Vidal. Gracias, Pablo. Ahí estamos. Estaba ahí. Muchas gracias. Por Copucha hemos sabido que parece que Maipú, que usted representa, y la Florida van a salir de la cuarentena. Lo va a anunciar el MinSal en un ratito más. Le pedimos a la gente que se quede. Vamos a ir al MinSal, pero parece que los alcaldes se fueron No, lo que pasa es que están llegando a La Moneda, parece, claro. Están llegando, entonces hay información que dice el alcalde de Maipú, la alcaldesa de Maipú, el alcalde de la Florida, estarían llegando. Y ¿se acuerdan cuando levantaron la cuarentena en Santiago o en Providencia, que estaba la alcaldesa de Providencia? Entonces eso es una señal que podían levantar la cuarentena. Pero aquí yo tengo, dice, alcaldes de la Florida y Maipú, Rodolfo Carter y Katy Barriga, se adelantan al MinSal y anuncian que el gobierno les
informó que las comunas salen de cuarentena a contar del lunes. Mira, ahí, yo lo dejo ahí nomás, porque los alcaldes acá no nos vamos ni a criticar. Pablo, bueno, usted sabemos que es, por eso lo comentaba, porque además sabemos que usted representa a la comuna, una de sus comunas, Maipú, y porque también para contarle a la gente que otro ratito vamos a estar en directo con el MinSal, así que se queden con nosotros. Pablo, bueno, estamos hablando del plebiscito, candidatos presidenciales. Heraldo ha dicho que hay mucha diferencia en la oposición. ¿Cómo se siente usted interpelado ante esta avalancha de temas, Pablo? Está todo pasando, Julio César. Muy buenos días. Saludos también a Montserrat y a los otros panelistas. Mira, el tema de las comunas que salen del desconfinamiento es una buena noticia para mucha gente que también está cansada después de tantas semanas de encierro, y lo que nosotros esperamos es que el comportamiento de la ciudadanía respecto al cuidado personal se mantenga. Hay comunas de mi distrito que ya salieron antes, como Colina, Tiltil o Lampa, Estación Central, y hay otras que todavía siguen en cuarentena. Espero que todas esas comunas nos pueda ir bien, y en todo el país, por supuesto, con este tema del coronavirus. Respecto del plebiscito, no puedo no partir, déjame hacer ahí un paréntesis, porque es súper relevante lo que puede pasar un rato más, porque Maipú y La Florida son comunas muy, muy grandes. Son las más populosas de Chile. Entonces estamos hablando de que va a salir a la calle, digamos, una cantidad de gente importante. O sea, ya la situación se torna diferente, Pablo, por eso. Sí, lo que pasa, Julio César, con eso es que al menos yo lo he dicho antes, lo he dicho en este programa, a mí siempre me ha llamado la atención este tratamiento que se le da a la ciudad de Santiago por comunas. La ciudad de Santiago es una entidad geográfica única. Es absurdo pensar que la gente no se mueve entre comunas. Entonces tú tienes razón, si se abre Maipú y se abre La Florida, eso va a tener efecto en otras comunas que ya están en la etapa de preparación, y también va a tener efecto en las comunas donde todavía se mantienen en la etapa 1 del plan paso a paso. Entonces creo que hay un problema en ese diseño, pero dado el diseño, uno tiene que respetar lo que la autoridad sanitaria ha ido estableciendo. Es que yo espero que la gente pueda tener los cuidados personales para que no se contagie del COVID. Pero efectivamente va a ser un impacto importante para la ciudad de Santiago, esas dos comunas en etapa 2. Escuchaba ayer, Pablo, que muchos trabajadores de comunas que hoy día están en etapa 2 son precisamente de La Florida y Maipú, que no podían ir a sus lugares de trabajo y que ahora van a poder acceder a sus lugares de trabajo. Va a haber más movilidad. Bueno, una conversación abierta que vamos a tener con todo, cómo enfrentar esto, los peligros de rebrote, cómo tenemos que comportarnos. También nos vamos a hablar con ustedes porque es un tema también, el tema sanitario para el plebiscito del 25 de octubre. Seguimos con nuestro panel político: Carmen Ibáñez, Heraldo Muñoz, Paulina Núñez y Pablo Vidal, a quien nos toca darle la palabra. A ver, Pablo, quienes hoy día están en la oposición han sido los que han llevado más adelante la idea de que el plebiscito no se puede postergar. Y ya las monedas están echadas, la verdad. ¿Cómo hacer justamente para que haya alta participación cuando en general el mensaje de las autoridades es a no salir, a no aglomerarse, a tratar de evitar finalmente lo más posible el contacto físico? Más allá de que las autoridades digan sí se puede hacer un plebiscito seguro, me imagino que aquí hay que lidiar con el temor de la gente natural, porque el mensaje siempre ha sido otro. Sin lugar a dudas. ¿Tú prevés que va a haber menos participación de la que uno podía imaginarse en marzo que podía tener el plebiscito, por ejemplo? A ver, lo primero que quisiera decir es que estamos viviendo un día realmente histórico. El periodo que comienza hoy de campaña hasta el 25 de octubre va a estar escrito en los libros de historia de nuestro país sin lugar a dudas, porque es primera vez en la historia de nuestro país que va a haber un proceso constituyente que va a ser participativo y democrático y paritario. Y espero además en los próximos días podamos concretar que cuente además con escaños reservados para los pueblos indígenas y además con ojalá un 10% garantizado de participación de personas con discapacidad. Porque ojalá la Convención Constitucional sea 100% representativa de Chile, de las regiones de nuestro país, de los distintos tipos de personas que habitan nuestro país, para que el fruto de esa Convención Constitucional sea motivo de orgullo para todos y para todas. Dicho eso, el carácter histórico del proceso, yo creo que la participación del 25 de octubre va a ser alta. Yo no tengo esa preocupación. Pablo, y lo que le puedo decir a la gente que nos está viendo es que si uno... Es que vamos a volver contigo y la palabra. Lo que pasa es que hoy día hay informe del MinSal, hay importantes anuncios, vamos a eso y volvemos. De hecho, fueron comunas que estuvieron mucho tiempo sin cuarentena y ahora, bueno,
tratar de torcerle la mano al coronavirus allá en la región del Biobío. Seguimos con nuestro panel, seguimos con Pablo Vidal, el diputado de RD, que le habíamos preguntado para ser realistas, cuando uno ve esto, por ejemplo, Pablo, cuando uno ve lo que pasa en el Biobío, cuarentena nuevamente, ¿qué hacer justamente para incentivar la participación en el plebiscito? Porque hay temor al contagio, y no solamente temor infundado, sino que también hay cifras que lo dice el mismo gobierno, que no están tan bien en algunas zonas del país. Sí, oye, también mandar un saludo a la región del Biobío, porque yo soy santiaguino y de Estación Central, igual que Heraldo, soy centralino por adopción, pero soy penquista de nacimiento, así que un saludo ahí a la región del Biobío. Oye, mira, yo lo que quería comentar antes, y voy a ser breve también para darles paso a los otros panelistas, es que la experiencia internacional en procesos eleccionarios en los países que en el contexto de pandemia han hecho igualmente elecciones, es que en ningún país el acto eleccionario ha significado un aumento en la cantidad de contagios. En la medida en que el proceso electoral se hace con los cuidados, con los resguardos del alcohol gel, de la mascarilla, del distanciamiento físico, se puede desarrollar un proceso eleccionario ordenado, seguro, participativo, y por eso yo creo que la participación va a aumentar, y lo que hay que esperar es que el CERVEL pueda darle esa garantía a todas las personas para que vayan y participen. No va a ser más riesgoso ir a votar el 25 de octubre que ir a hacer una cola a una FP o que ir a un centro comercial a comprar. Si lo hacemos con cuidado, va a ser seguro, y sin lugar a dudas, no tengo ninguna duda, va a ser tremendamente participativo el 25 de octubre, mucho más que todos los procesos electorales anteriores. Carmen Ibáñez, ¿qué piensas al respecto? Mira, hola Pablo, te aprovecho de saludar. De verdad yo no estoy de acuerdo, porque si tú miras las cifras de las votaciones históricas en nuestro país, los que más votan son los adultos mayores, que son los que se han visto más afectados, ¿no es cierto?, con esta tremenda pandemia. Entonces, yo me temo que puedan tener susto de ir a votar por contagiarse. Entonces, por eso que yo decía que era bueno a lo mejor haberlo unido a la elección municipal. Pero bueno, estamos en esto, ojalá que haya mucha participación. Eso es lo que me preocupa a mí, que yo creo que no nos podemos bajar los brazos, porque estamos viendo lo que está pasando en Europa en este minuto. ¿Ya? Realmente ahora están ellos restringiendo, o sea, cerrando restaurantes, están aumentado mucho los casos en España, en Francia. Sí, pero Carmen, el gobierno del que usted suscribe, digamos, ¿sí?, porque entró a RN, no a RD, digamos, ¿sí? El gobierno del que usted suscribe, digamos, está poniendo en fase 2 a las comunas más grandes prácticamente de Santiago. Entonces, un contrasentido decir, bueno, no se puede ir a votar, pero sí se puede poner en fase 2 a la Florida, a Maipú. Se lo planteo desde ese punto de vista. Preocupante. Sí, no, yo estoy de acuerdo contigo, Julio César, tu punto es muy válido. O sea, yo creo que de la pandemia se sabía tan poco y se ha ido aprendiendo de a poco. Yo creo que el gobierno indudablemente ha tratado de hacer lo mejor posible. Obviamente hay cosas que se pueden hacer mejor, pero yo estoy contigo. Yo creo que esta pandemia es tremenda, creo que es demasiada la gente que ha fallecido en nuestro país, y además la debacle económica es terrible. Entonces, estamos en un momento muy difícil. Bueno, Heraldo, las circunstancias del plebiscito, ¿no es cierto?, han dado también para conversar de candidaturas presidenciales, para todo aquello, pero ha empezado la campaña. ¿Ustedes sienten, al igual que Pablo Vidal, que podría haber una alta concurrencia? Yo creo que sí. En primer lugar, yo estoy en desacuerdo con Kat en el sentido de decir, bueno, esto se debiera postergar, porque todos los analistas médicos nos dicen que la pandemia va a estar en alguna modalidad hasta por lo menos el segundo trimestre del próximo año, hasta que no se encuentre una vacuna. Por lo tanto, hay que realizar los actos que están contemplados con todos los resguardos. Aquí la clave es prevención y que la gente se sienta segura. Los adultos mayores no tienen por qué sentirse en riesgo si es que se establece un tramo del día para que puedan ir a votar y no mezclarse con el resto de la población. Por ejemplo, entre las 8 y las 10 de la mañana, que vayan solamente y se permitan adultos mayores para que tengan el resguardo suficiente. Eso se ha hecho en otros países. Hay que contar, y yo le he enviado una comunicación al ministro del Interior, Víctor Pérez, para pedirle que se hagan los arreglos para contar con transporte gratuito el día del plebiscito. Todavía hay mucha gente que está sufriendo y lo está pasando muy mal.
Entonces, si hay en una familia, por ejemplo, 3 personas que votan, es mucha plata en locomoción, es el pan de cada día. Entonces, es muy necesario tener el transporte público como se tuvo en 2017, gratuito. Particularmente en las zonas rurales de la región metropolitana y de muchas regiones. Entonces, yo creo que se pueden hacer los arreglos para que la gente se sienta que va a un plebiscito seguro y altamente participativo. Y yo concuerdo con Pablo, yo creo que está la percepción de la gente que va a poder votar y que esto va a cambiar la vida. Tú preguntabas eso antes. Hoy día, por ejemplo, bajo esta Constitución, se trató de tener dientes en el CERNAC, el Servicio Nacional del Consumidor, para la defensa de los consumidores. Y resulta que hubo una objeción, se fue al Tribunal Constitucional, bueno, y esas capacidades adicionales para el CERNAC no pudieron ser porque son contradictorias con la actual Constitución. Entonces tienen una Constitución que defienda a los consumidores, que defienda a los ciudadanos, que establezca y garantice derechos, que tenga un Estado solidario y no un Estado subsidiario. Lo que Entonces, pasa por eso es importante el plebiscito. Yo creo que la gente percibe que sin tomar riesgos, y eso le corresponde a la autoridad, le corresponde al CERVEL y al gobierno, dar las garantías, se puede ir a votar. Y hay que ir a votar. Y yo confío, como Pablo, de que vamos a tener, y como Paulina, que está por el apruebo y por la Convención Constitucional, que vamos a tener una amplia mayoría que va desde sectores de derecha a la izquierda, una mayoría nacional. Eso por lo menos es lo que quisiera. Heraldo, uno de los argumentos de quienes se oponen o que plantean, la verdad, el rechazo, es que esto va a ser un gastadero de plata. Que finalmente la situación del país está tan compleja que el próximo año, no solamente, y el año subsiguiente, no solamente va a haber una Cámara de Diputados, un Senado, sino que además una convención. Y si es convención constituyente, son 155 miembros que se les va a pagar 2,5 millones de pesos a cada uno durante el periodo de dedicación exclusiva a esto. Entonces la pregunta, y para que la gente lo entienda bien, efectivamente esta es una inversión que hace el Estado, si es que gana el apruebo, en construir esta nueva Constitución. Esto efectivamente es un gasto para el erario público, es un gasto que puede durar 2 años, donde van a funcionar paralelamente, podríamos decir, 3 cámaras o la convención más las 2 cámaras. Y eso hay que decirlo, ¿no es cierto? Efectivamente aquí hay gasto de plata del Estado. Bueno, sí, por supuesto, pero es una inversión en democracia, es una inversión en futuro. Y si se trata de gastos, entonces cortemos gastos por otro lado, gastos del Estado, que es el gasto de transporte, viáticos, que creo que en algunos casos son absolutamente excesivos, pero no se puede utilizar el argumento que para tener una mejor democracia, entonces no gastemos plata. Ese es un argumento, a mí me parece oportunista, porque si queremos mirar gastos, veamos, reduzcamos algunos programas del Estado, reduzcamos algunos gastos en el Congreso. El Congreso acaba de bajar los salarios. A mi juicio debería ser mucho más, porque hay gastos de transporte, de viáticos, de vehículos, que a mi juicio son innecesarios, que existen en pocos países donde el Parlamento tiene que tener, por cierto, salarios dignos, porque es una tarea además que tienen que desarrollar en sus distritos. Pero en el caso chileno a mí me parece excesivo, entonces si se quiere cortar por ese lado se hace. Y aquí no van a ser 2 cámaras haciendo lo mismo, porque una se va a dedicar solo y exclusivamente a la tarea de elaborar una constitución y la otra tiene que seguir legislando para las tareas cotidianas del país. Sí, pero entonces, que sale la convención constituyente. Que haber 2 duplicando tareas, no. La constituyente no va a desarrollar tareas que le competen. Si es que no, claro. No, pero sáqueme de una duda monetaria nomás. Si se baja más o menos el porcentaje que esta comisión puso en la mesa, ¿ya con eso se podría pagar una asamblea o no? Por la cantidad que son y por la rebaja de los sueldos de los parlamentarios. Tirando líneas así. Capaz que sí. Yo no sé cuál es el cálculo, porque ya los parlamentarios están recibiendo 25% menos de salario este mes. Entiendo, Pablo, tú probablemente, sí, y Paulina pueden decirlo. Paulina. Yo creo que sí, Julio César, porque un constituyente que también estableció va a recibir como 2 millones de pesos. Sí. Y usted se recibe un poco más de 2 millones.
3 más o menos. Sí, o sea, ante tu pregunta yo creo que sí. Ahora yo creo que hay que seguir rebajándolo, pero Julio César, a mí me gustaría decir lo siguiente, a propósito de lo que preguntábamos Serrat recién. Mira, no nos olvidemos que el plebiscito había quedado agendado para el 26 de abril y en ese minuto no hubo ninguna duda de que había que reagendarlo, porque obviamente que estábamos en el pic de la pandemia y lo primero era resguardar la salud y la vida de todos los chilenos y las chilenas. Por lo tanto, así como hubo un acuerdo transversal, y me acuerdo que incluso fue el presidente que lo propuso, la oposición obviamente que se sumó rápidamente, desde el Congreso lo legislamos, en fin. Si en octubre, porque me han estado llegando preguntas a propósito, en octubre, si hay un rebrote, por ejemplo, lógicamente que yo no tengo ninguna duda que de puro sentido común se va a volver a reagendar, pero si eso no ocurre, lo que no podía suceder era que nos quedáramos durante este tiempo mirando al techo, como diciendo para algunos cruzando los dedos que ojalá ocurra y para otros no, pero no legislando de, por ejemplo, el financiamiento del plebiscito, la nueva fecha y las atribuciones que ahora tiene el CERVEL para que podamos tener una elección nacional segura y participativa. Paulina, hemos tocado latamente este tema, pero le quiero llevar a un tema contingente. ¿Cómo usted más cercana podríamos decir que es Evelyn Mateísta o Joaquín Lavinista en esta disputa que ya se ha tornado mediática, ¿no? Que están todos los medios de comunicación. Usted, Paulina, como diputada de RN, ¿se siente más cercana a qué pensamiento? Lo sabemos todo a la vuelta de este corte. Como a Paulina y a Carmen también, ¿se siente más cercana de aquí del Evelyn Mateísmo o del Joaquín Lavinismo? Carmen, ahí que la estoy viendo a usted, dígame, porque salió Evelyn Matei ahí a frenar a Lavín, dice cualquier cosa, dice el alcalde por... Bueno, yo creo que la Evelyn es una tremenda candidata, pero yo como Renovación Nacional aspiro que Renovación Nacional también tenga su propio candidato presidencial y yo creo que hay que ver después quién marca más en la encuesta y vamos a estar todos detrás del que más marca. ¿Quién le gustaría a usted en Renovación Nacional? ¿Es más desbordista o alamanista? Bueno, me gusta mucho Andrea Alamán, Mario Desbordes también creo que lo ha hecho muy bien, me gusta también Francisco Chaguán, yo creo que tenemos muchos nombres en Renovación Nacional. ¿Alguna mujer ahí? Paulina Núñez. Bueno, también Paulina que está aquí. Ahí está. No, de verdad yo creo no que... me ha contestado ni una pregunta, bueno, Carmen. No, pero sí, yo creo, oye, Julio César, yo creo que es bueno que hayan hartos nombres. Yo creo en la diversidad, Renovación Nacional se caracteriza por eso. Y en el caso de Lavín, para que no me digas que me corro, de verdad yo creo que está bien. Lavín yo creo que es una persona que es un gran servidor público, que todos lo hemos visto, que está con la gente, que es hiper trabajador. Y bueno, y si él se siente socialdemócrata en este momento, está bien, ¿por qué no creerle? Pero no estará exacerbando al límite el cambio, al límite la participación. Hoy día vi unos memes explicando la salida de Messi a Joaquín Lavín en una pizarra, porque lo invitan a la televisión y le preguntan, ¿a qué hablamos de política con él? Pero en el otro lado lo tienen hablando de todo. No quizás exacerbado, eso es lo que uno... por la salida de Evelyn Matei, ¿no? Porque al principio son memes, son chistes, son la gente que no es de su lado y que es entendible. Pero ahora ya salió Evelyn Matei, o sea, ¿no ha exacerbado, no ha estirado mucho ese elástico, Carmen? ¿Sabes lo que me pasa con Joaquín Lavín? Que yo hay una cosa que siempre le he respetado. Nunca he estado muy de acuerdo con él en lo valórico yo, pero sí le reconozco que es una persona tremendamente preocupada de la agenda social, por decirlo, que realmente le importa a la gente más necesitada de nuestro país. Y yo creo que eso es lo que hoy día necesita. Chile necesita que los parlamentarios realmente, porque mira, no están todos los buenos y los malos parlamentarios en un solo sector. Hay diversidad, hay de todo. Entonces yo creo que es importante hoy día, con lo que está sufriendo la gente en este país, que sean parlamentarios que le importe a la gente. Y yo creo que desde ese punto de vista, tanto Joaquín Lavín como Evelyn Matei son personas que sí, yo creo que tienen una vocación social grande. Pero lo preocupante de todo esto es que estamos hablando siempre de la misma gente. Es decir, de verdad, cuando hablamos de los candidatos, en este caso del oficialismo, el estallido social tiene que ver también con el hastiamiento de la gente frente a una clase política que lleva siendo la misma hace 30 años.
Es decir, el Parlamento, la verdad, que con toda la gente del Frente Amplio, con el Partido Comunista, con algunos jóvenes justamente del actual oficialismo, ha podido renovarse en parte. Pero en el minuto de hablar de candidaturas presidenciales, salen los mismos al ruedo. Tan así que hemos tenido 2 Bachelet y 2 Piñera dentro de los últimos 4 periodos presidenciales. Entonces también demuestra esto, y es un problema grave que tiene el mundo político y que tiene Chile, que está pidiendo cambios en la calle, que los pidió a partir del 28 de octubre, y que cuando hablamos de candidaturas presidenciales volvemos a los mismos de siempre. Y en ese sentido, Heraldo, ustedes en lo que podría ser la ex nueva mayoría, hoy día aparece el nombre de Jadwe como alguien nuevo, pero la verdad cuando uno empieza a ver los otros nombres es que tienen muy poca gente con las cuales poder aportar a la renovación de la política. Bueno, mira, a ver, en primer lugar, a David, sus cambios. A mí me recuerda la canción de Héctor Cortés, no soy de aquí, ni soy de allá, que uno no sabe bien con qué se va a encontrar. Pero más allá de eso, entiendo tu pregunta, yo creo que los liderazgos son los que son apoyados por la ciudadanía, por la gente. Es la hora también de que haya liderazgos que no sean de la élite. Pablo decía con razón que algunos de nosotros venimos de nacer y crecer en barrios modestos, y que hemos llegado a ser diputado de la República, yo a ser presidente de partido y ex canciller de la República, habiendo nacido y crecido en el barrio Estación Central. Y yo creo que se necesita mucho más de eso en el país, una expresión meritocrática que desafía a las élites políticas, a las élites sociales y a las élites económicas, para que no se repitan los mismmos nombres. Eso es verdad. Claro, porque al final, porque los candidatos, Heraldo... La ciudadanía que sí, al final. Sí, los candidatos, Heraldo, presidenciales finalmente no han sido, uno podría decir, una expresión de la ciudadanía, tan así que en la última elección presidencial participó un 49% del padrón electoral. Y es porque la gente también siente que los candidatos presidenciales son elegidos entre los partidos que hoy día la gente no se siente representada en ellos y que tampoco el mundo político les da demasiada alternativa. Monse, ¿Qué tiene que ver con eso, Julio? Y están así que Lagos le ganó a Lavín y Bachelet le ganó a Matei. Y son los mismos candidatos. Y yo le pregunto por si alguien sabe, ¿y Moreira se metió solo? Moreira, alguien lo llamó, se metió solo acá. Dijo, si no se ponen de acuerdo entre Matei y Lavín, me ofrezco como candidato para presidente. ¿Esto es real o...? Sí es real, dice Carmen Ibáñez, sí. Dijo, Iván Moreira se metió acá en el ruedo también, de Heraldo, porque gente nueva, a eso me refiero. El matinal, ¿ah? Porque lo veo a cada rato acá. Sí, pero sería cara nueva por lo menos, bueno, tan nueva tampoco, ¿eh? Presidencial nueva sería, Pablo, la renovación en la política, ese es el tema de fondo. Oye, yo creo que el debate se presidencializa. A mí me parece muy interesante lo que hace Evelyn Matei respecto de Joaquín Lavín, y hay harta harina que cortar ahí. Me llama la atención pensar que ellos dos puedan ser alcaldes cercanos al pueblo, a las necesidades de la gente, siendo alcaldes de Las Condes y Providencia, dos de las comunas más ricas de Chile, y siendo representantes de un partido que históricamente ha estado del lado de los poderosos. No sé cómo ellos podrían ser representantes del pueblo. Ahora, respecto a lo que tú planteas, pensando en la otra vereda, pensando en quienes hoy día estamos en la oposición. Adelante, Pablo. Pensando en quienes estamos... Sí, en Las Condes y Providencia, pero pensando en quién estamos hoy día en la oposición, yo creo que acá es importante decir que sí estamos en un momento de recambio generacional profundo, que la gente lo espera y lo requiere, pero yo aprovecharía este momento en que no hay una candidatura clara de la oposición para poder debatir de los problemas de fondo. Acá no basta con que llegue una persona joven si va a proponer hacer lo mismo que se hizo durante los 30 años anteriores, así como también podría llegar una persona con más años, como lo vimos en el caso de Estados Unidos. Bernie Sanders lleva décadas siendo
siendo senador, pero traía una agenda tremendamente ambiciosa de cambios profundos para Estados Unidos. Finalmente él no ganó la nominación, pero Joe Biden termina abrazando parte de esas propuestas. Lo que yo espero en Chile es las dos cosas. Espero que seamos capaces de hacer compromisos profundos con la ciudadanía de cambios estructurales a problemas que son de carácter estructural para poder ser un país desarrollado, y espero que ese esfuerzo también sea profundamente generacional. No pueden seguir siendo las mismas personas que estuvieron en las 3 décadas anteriores. Si no es por la estética o la generación, tiene que ser alguien confiable, digamos. No basta con decir hoy día, porque se han dicho muchas cosas los últimos 20 años, digamos, ¿no? Es que se hace, no que se dice, ¿no es cierto? Entonces cuando se habla de recambio, se habla de nuevas caras, se habla, en el fondo, ¿de qué se habla? De gente confiable, que la ciudadanía vote por alguien que encarne y que tenga fe y la confianza de que esos cambios que se proponen se van a efectuar. Yo creo que ese es el tema de fondo, Paulina, ¿no? Sí. Para que empecemos todos. Por eso digo que son las dos cosas, Julio César. Paulina. Sí, sin lugar a dudas. Yo creo que, por ejemplo, ¿por qué Joaquín Lavín marca tanto en las encuestas? Más allá de todo esto de cómo se defina, porque la gente lo ve haciendo cosas en algo concreto. Es un buen gestor. Qué duda cabe que Joaquín Lavín, gusto o no, es un buen gestor. Y creo que ese es el punto que al menos se le rescata. No sé si es tan fácil. Yo creo que hemos visto alcaldes en comunas con muchos recursos que han sido nefastos. En comunas mineras, ¿por qué no decirlo? Y sí decir lo siguiente, y me suma lo que decía Carmen, nosotros en Renovación Nacional tomamos la decisión de ir a primaria, y en eso decirlo súper claro, porque en Chile Vamos, cuando fuimos a primaria la elección pasada, teníamos un candidato que ya había sido candidato que ya había sido presidente de la República y que quería volver a ser candidato, y en ese minuto, por ejemplo, algunos pretendían designarlo a dedo, y tomamos una decisión como conglomerado. Y creo que fue una acertada decisión, que en ese minuto SUE, la ex nueva mayoría, no lo hizo, y creo que ahí cometió un pequeño error, porque tú movilizas a tu gente, porque pones las ideas sobre la mesa, y porque además no crees que porque uno más que las encuestas es el que después le va a poder ir a competir al resto, ¿cierto?, de los candidatos. Por lo tanto, nosotros en Renovación Nacional vamos a competir con uno propio, y por supuesto que vamos a estar después detrás del que gane la primaria. Pero el propio de ustedes también es en primarias, ¿no? Sí, claro. No, dentro de Renovación Nacional. Sí. No, ahí tenemos que definirlo, porque en las últimas elecciones presidenciales... Pero para esto no. No, lo que pasa es que las últimas elecciones presidenciales es el Consejo General del partido el que eligió el candidato. Otros han planteado, por ejemplo, votación de toda la militancia. De toda la militancia. Osandón se tuvo que ir del partido para participar, ¿se acuerda? Sí, porque si el... Sí, no, perfecto, no me acuerdo, estuve ahí. Porque lo eligieron a dedo ustedes. Porque... No, porque si teníamos una... No lo elegimos a dedo, es el Consejo del Partido, porque ¿quién vota dentro de un partido político? Los militantes de un partido político, ¿no? Si no pueden ir a opinar los de al lado. Obviamente que son los militantes de un partido político. Entonces, si los militantes de un partido político eligen a un determinado candidato y hay otro, obviamente, que también quiere ir, tendrá que ir dentro de una primaria de Chile Vamos. Y en ese caso, efectivamente, el senador Osandón fue como candidato independiente de Chile Vamos. Ahora, ¿qué va a ocurrir dentro de Renovación Nacional? Tenemos dos opciones, o tres incluso, Julio César, o el Consejo General del partido, o toda la militancia del partido, o una encuesta nacional del partido, que ahí es la que algunos quieren. Muchas gracias a los cuatro, los volvemos a encontrar nuevamente. Muchas gracias, Monse. Gracias, Carmen. Gracias, Paulina. Gracias, Pablo. Gracias, Heraldo. Monse, nos encontramos. ¿Va a llover mañana o no? No, no va a llover. No va a llover en los próximos